¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya muchachos, vamos a continuar con el trabajo que realizamos durante la clase número 2 de Classroom y que se refería básicamente a analizar básicamente estadísticas vitales. Y esto era a través de gráficos o de tablas de frecuencia. En este caso vamos a continuar con los gráficos y vamos a ir a un trabajo que tiene que ver con algo de actualidad, y lo cual nos tiene en cuarentena, que es básicamente el COVID. Vamos a analizar algunos gráficos. Ya, vamos muchachos. Bueno, este es un gráfico que representa básicamente la cantidad total de enfermos que hay en el país por COVID, que personas que están infectadas. Básicamente es que cada día a día, la cantidad que el ministro va anunciando de personas contagiadas se va sumando a la cantidad anterior y la curva va creciendo. ¿Ya? Esta curva nunca va a decrecer, sino que dado que es una cantidad acumulada de enfermos o contagiados por el COVID. Ahora, acá en el eje vertical tenemos la cantidad de personas. Son 120.000, 40.000, hasta 120.000. Y acá en el eje horizontal tenemos los días, pero van del 1 al 93. Básicamente porque usé la nomenclatura del día 1 al día 1 de marzo del año 2020 y el día 93 equivale aproximadamente al día 1 de junio. ¿Ya? Y esta, la curva representa la cantidad total de personas contagiadas. Bueno, ¿qué podríamos decir de este gráfico si lo analizamos? Si vemos básicamente sus características. Bueno, yo podría decir que es creciente, ¿cierto? Va creciendo, pero llega un momento determinado en que la curva comienza a tener un crecimiento mayor. Fíjense que acá es como que la curva, si yo incluso continuara aquí, la curva tenderá a crecer más rápido. Bueno, ojalá que no sea tanto lo que crezca. ¿Qué otra cosa puedo decir? Yo acá, como tendencia, mire, por aquí más o menos, yo marcaría por aquí como una fecha más o menos donde se cambia la tendencia. Claro, si bien viene creciendo, pero si yo esto lo pudiera proyectar con la misma tendencia, más o menos sería una cosa así. O sea que hoy en vez de tener más de 100.000 contagiados, tendríamos aproximadamente 40.000. Entonces, a partir de esta fecha se puede decir que algo ocurrió, que la curva comenzó a ser como más violenta. El día 57, si lo analizamos, corresponde aproximadamente como a finales del mes de abril, ¿no? Porque a finales de abril sería como el día 60. Yo creo que justamente está en la semana que estaba dispuesta que ingresáramos a clase, por allá por el 27 de abril. Bueno, ahí pasó algo que hizo que esta curva se parara. Esto, como opinión personal, yo creo que tiene que ver con el efecto que viene de Semana Santa. ¿Por qué? Porque básicamente las personas que se infectaron, por ejemplo, en Semana Santa, yo creo que 15 a 20 días después, o 15 días más o menos, 15 a 10 días, pues mostraron los síntomas. Entonces ahí comenzó como a notarse esa diferencia. Y también otro punto importante y a tener en cuenta es que la cantidad diaria de personas que digamos, se avisan como contagiadas, no es que se contagiaron ayer, sino que son personas que lo más probable que se le aplicó el diagnóstico hace 4 o 5 días, incluso hoy día escuchaba que algunas personas tenían 20 días esperando los resultados. Entonces, son personas que se diagnosticaron hace mucho rato. Lo que pasó ayer, digamos, recién lo vamos a ver como en 10 días más, una semana más. O sea, eso tiene un desfase, ¿ya? Bueno, yo diría que acá por día 57, decía que más o menos por allá por finales de abril, algo pasó que la curva comenzó a crecer. Y fíjese que acá que la curva tiene una tendencia así como recién marcada, y ahí va creciendo, creciendo. Ya no es lineal, sino que tiene claramente una curva que tiene algún tipo de exponencial, ¿no? Que se podría analizar para saber más detalle digamos, cuál sería la curva que corresponde. Eh, También, por ejemplo, yo podría acá decir, bueno, a ver, por ejemplo, entre el día 81. ¿Qué pasa con el día 81, por ejemplo? Por ahí ya, Sungam, si trazo una línea por acá, más o menos 60.000. Por ejemplo, ¿qué diferencia de personas enfermas hay con el día 47? Ahí trazo una línea, ¿cierto? Para allá.
Y ahí podría ver. Obviamente que estoy trazando curva a mano alzada y por eso o sea, rectas no me quedan tan derechitas, pero se podría hacer perfectamente con un programa especializado para poder saber cuánto es. Pero aquí usted mirando ya podría decir, bueno, mira, 60.000, hay una diferencia como 40.000 personas enfermas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esa es la diferencia entre esos dos puntos. Podríamos decir que a partir del día 57 la curva comenzó a crecer con una mayor tendencia, ¿cierto? Cambió esa forma como suavecita, lineal que llevaba. Incluso algunos días por acá, por, por principios de junio, creo que algunos días se han anunciado hasta 5.000 personas enfermas, otros días 3.000, entonces claro, es variable, entonces la curva sube o baja, ¿ya? Entonces, como decía, esto representa la cantidad de personas acumuladas. De aquí podría responder una serie de preguntas más al respecto. Eh, para hacer, digamos, un trabajo más completo, vamos a mirar el gráfico que les voy a pedir que ustedes analicen en la actividad número 3, en la que van a hacer hoy. Veamos acá. Este gráfico también tiene que ver con COVID, pero este, a diferencia del anterior, este representa la cantidad diaria de personas infectadas. Este gráfico, por ejemplo, perfectamente un día se podría ir a cero porque supongamos que un día el ministro dice, no, hay 0 personas contagiadas, por lo tanto se va a cero y de ahí podría seguir creciendo, ¿cierto? Y haciendo una tendencia. ¿Mm? Entonces eso podría ocurrir perfectamente con esta curva. Y acá ustedes se dan cuenta que hasta aquí, miren, fíjese, y pasa lo mismo que o sea, obviamente que todos los gráficos como tienen la misma información como mirar de distintos puntos de vista, en cierto sentido van a coincidir. Si ustedes miran acá el día 57, hasta acá venía una cosa así, ¿cierto? Si hubiese seguido la misma tendencia, bueno, una cosa así, ¿tá? Y hubiésemos llegado como máximo a 2.000 personas diarias contagiadas, pero como le decía recién, algunos días hemos llegado a 5.000. Fíjese acá como la curva como crece, baja, baja, baja. Claro, porque algunos días hay 5.000, 4.000 y tanto, 3.000 y tanto, 4.000, 5.000. Y fíjese acá, los últimos días ha tenido una tendencia así como a crecer. Ojalá que no siga creciendo tan violentamente. Entonces aquí también podríamos hablar que el día 57, o sea, a finales de abril, algo pasó que hizo que digamos, la tendencia de la curva se modificara y que se hiciera como más violenta. ¿Ya? Aquí se pensaba que, claro, estaba como llegando a su tope lo que era esta pandemia, pero bueno, aquí se ve claramente que sigue creciendo. ¿Qué se necesita acá? Que la cantidad de personas que se contagian o que se anuncian como contagiados día a día empieza a decrecer, que vaya tendiendo a cero hasta que llegue a cero, que es la situación que está pasando, por ejemplo, en países como España o como Italia, que fueron como los más afectados, ¿ya? Entonces, cuando pase eso acá, que se vaya tirando para cero esta curva, en esta curva que está acá, va a ocurrir algo así como esto. La curva va creciendo, 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 y de repente va a empezar ahí a achatarse y va a empezar ahí, y va a quedar ahí. O sea que van a haber cero contagiados. Y eso es lo que los expertos de la tele hablan de aplanar la curva, o sea que la cantidad de contagiados diarios sea cero, o sea, muy cercana a cero, por lo tanto esta curva no sigue creciendo, sino que tiende a irse como en forma horizontal, como a achatarse. Ya muchachos, entonces básicamente ese es el trabajo que les pido. Les voy a entregar una actividad con el gráfico que está acá y en la cual yo le hago 5 preguntas, ¿cierto? Y son muy similares a lo que hemos conversado hoy día. La idea es que ustedes vayan afinando su capacidad para poder analizar situaciones y luego poder comunicar o tomar decisiones al respecto. Ese es, digamos, el objetivo de estudiar de hacer este tipo de trabajo, de actividades. Ya, que les vaya muy bien y hasta la próxima.